porque son precisamente hechos o situaciones que les estaban aconteciendo a la primera iglesia, ¿verdad? Pero yo quisiera, hermanos, hace 8 días tuvimos una enseñanza muy bonita acerca de quién. A ver, díganme, ¿te acuerdan? De la casa. Ajá. De Felipe. De Felipe y de León. Ajá. Y este estudio nos habló al alma, ¿verdad? Porque estuvimos viendo algunos detalles, ¿verdad? De cómo Felipe permite ser usado por Dios. Ajá. Y cuando Felipe termina de dar el estudio, el estudio y todo lo que tenía que hacer, ya que es llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para otro lado, pues nos quedamos pensando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sensación tuvo el eunuco cuando él se fue, verdad? ¿Qué hubiera pasado? Y hermano, ¿qué hubiera pasado si nos hubiera acontecido a alguno de nosotros esa situación, verdad? Porque tenemos un Dios que es el mismo. Miren, yo durante todo el tiempo que estuvo mi esposo, él predicaba, él enseñaba y me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora yo digo, el mismo Dios que tienes tú lo tengo yo. ¿O es diferente? No. Entonces, hermanos, hay que, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, ¿verdad? Porque el libro de Hechos nos muestra la edificación de la primera iglesia. ¿Cómo fue, verdad? Hasta ahorita hemos estado cumpliendo los primeros pasos. ¿Sí se acuerdan cómo se edificó, hermanos? Que ya lo leímos. ¿Cómo fue edificada? ¿Qué estaba pasando? Ya se me salió. Eran perseguidos. Ajá, pero ahorita ya llegamos al tiempo de la persecución. Pero los primeros capítulos, ¿de qué nos habla? Bueno, yo me acuerdo que había de murmuración, ¿no? Que empezó mucha murmuración y empezaron a hacerse como divisiones, algo así, me acuerdo. Bueno, Ajá. Eso ya también es Ajá. Pero primero que el Señor viene y les dice, ¿qué? Espérense y reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? No se muevan hasta que reciban. Bueno, y en el capítulo 2. Y después ya vienen cosas buenas, porque dice que empieza a predicar ¿quién? Pedro y Juan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa la hermosa? Allí dice que subiendo, se encontraron a un paralítico, ¿verdad? Que desde pequeño no anduvo, y Dios lo sanó, ¿verdad? A través de Pedro, ¿verdad? Y Juan, bueno. Y ya después de eso se los lleva al cautivo, ¿verdad? Se los llevan presos por andar predicando la palabra. Y después de predicar la palabra, dice que los obligaron, les dijeron, ándeles, pues, síganle, ¿verdad? Y nos las van a pagar. Y ellos, ¿qué dijeron? Pues aunque nos sigan apresando, eso es a lo que venimos. Así que ustedes hagan lo que quieran y nosotros vamos a seguir predicando la palabra. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Pero en medio de eso, dice que el Espíritu Santo se movía tan bonito en medio de esos primeros cristianos. Dice que hay una palabra, todas las cosas en común. ¿Y qué significa eso? No había pleitos, ¿no? ¿O sí? No. Que se no había usaban para que no hubiera pleitos. Agarrones de cabello, ni murmuraciones. Hasta allí, ¿verdad? Había un acuerdo. Estaba bonito el ambiente, ¿verdad? Y cuando hay acuerdos, hermano, Dios está en medio y Dios se mueve. Entonces es importante, hermano, no que nosotros no veamos las cosas malas, porque eso también está mal, ¿verdad? Sino que haya acuerdo. Amén. Entonces, estaban ellos, la primera iglesia, hermano, dando el testimonio. Y dando el testimonio con milagros. Ajá. No nada más a través de la palabra. Hermanos, ¿quién dice yo me voy a preparar para hacer milagros? ¿Quién dice yo, hermana? Yo tengo el don de sanidad. Por ejemplo, yo lo quiero, no lo voy a tener porque yo lo quiero.
Si Dios me lo da, pues yo quiero. Pero ¿cómo vamos a saber si no le decimos, verdad? Entonces dice la Biblia que Jesús da, ¿verdad? Y reparte los dones como Él quiere. Tiene razón la hermana, ¿verdad? Pero y entonces, ¿Dios qué le va a dar a usted? ¿Verdad? Así que hay que buscar. Porque siempre Dios pone gente, ¿verdad? Que haga algo. Nosotros, hermanos, tenemos que imitar a la iglesia. Se los dejo como una tarea. Van a decir, no, hermano, es que en este tiempo ya no se ve eso. Yo sí lo he visto, hermano. Yo sí lo he visto. Yo también. Las sanidades. No lo he visto por parte de personas, pero yo sí he visto que Dios se manifiesta. No, yo sí lo Fíjense, he visto. algo que dijo el hermano Toñito, la predicación del domingo, hay un testimonio también de Gaby, ¿verdad? Que en ese tiempo le estuvieron pasando muchas cosas a la pobre, muy fuertes. Entonces ella estaba embarazada ya de 8 meses y fue a ver al médico y el doctor le dio una muy mala noticia, que la liga amniótica, ¿cómo se llama, hija? ¿El cordón? Sí, el cordón, pero hay una liga, ajá, que estaba obstruyendo toda la placenta, ajá, y que estaba cortando la circulación del bebé, ajá, y que ella decidía si quería sacarse al bebé ya, ¿verdad? Que porque era muy peligroso. Incluso hasta le dijo el doctor, dice, si tú no lo haces, va bajo tu propia responsabilidad, ¿verdad, Jenny? Entonces ella vino, estuvo llorando mucho con nosotros y nos dijo, es que pues ya mi bebé ya está muy grande, ¿yo qué voy a hacer? ¿Verdad? Y hermano, como familia nos metimos en oración, ayuno y oración, y empezamos a orar por ese bebé que miren ahora. Tiene todo completito. Y es bien traviesa. Se nos pasa. Entonces, ¿verdad? Era muy difícil, ¿verdad? Creerle a Dios. Pero finalmente, pues, Dios permitió que el niño saliera muy bien, ¿verdad? Naciera muy bien. Y él está perfectamente todo, su organismo y todo, ¿verdad? Y dice la Biblia que los dones de lengua y el Espíritu Santo los da para los incrédulos. Ajá. Hay veces que no nada más es para la gente de afuera, sino que si tú eres incrédulo, también te lo va a dar, ¿eh? Entonces, hermanos, yo les aconsejo y les motivo, porque el domingo tuvimos nosotros un mensaje muy hermoso de Dios, ¿verdad? Donde nos dijo que aviváramos ese fuego. Ajá. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo para buscar a Dios? Ajá. Vamos a buscar, hermanos, en casa. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a decirle, bueno, los que puedan. No todos pueden ayunar, pero sí podemos orar todos, ¿verdad? Eso sí podemos hacerlo. Pero los que podamos ayunar, vamos a ayunar. Y hay que decirle, Señor, si me vas a dar el don de sanidad, dámelo. Amén. No es imposible. O nos da miedo, ¿verdad? Es que a través de esos, por eso lo estoy diciendo, de esos milagros que se hacían, empezó a haber un movimiento tremendo en Jerusalén, hermano. Y de ahí se creó la iglesia de Antioquía. Ajá. Porque Antioquía no estaba allí en Jerusalén. Entonces los hermanos fueron, hubo por allí, ¿verdad? Un cisma, donde estuvieron aquí los hermanos, una división de la iglesia, unos que estaban a favor de Pedro, otros estaban a favor de Pablo, y etcétera. Bueno, lo vamos a leer después. Pero el consejo, hermanos, antes de iniciar este estudio de hoy, es que buscamos a Dios, que no se apague el fuego. A veces que ya lo tenemos así, pero sí bien humeante, ¿verdad? Ya como que ya está así como que, Señor, no, hermanos, vamos a buscar a Dios.
vamos no nada más a tratar, a hacer que arda en nosotros ese fuego, hermano, intenso en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, hermano, continuando con la historia, ¿qué pasó después? ¿Verdad? Empieza una serie de persecuciones, ajá, donde Juan y Pedro y Juan eran los que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Entonces estaban siendo perseguidos muy fuertemente, los encarcelaban, los sacaban y todo eso, ¿verdad? Pero dice la Biblia que a través de eso se sumaba más la gente que le había de servir al Señor. Entonces hay que tener en cuenta que la persecución, cuando es por causa de Cristo, trae como resultado bendición y aumenta personas a la iglesia. Entonces hay que agradecerle al Señor, hermano, porque es una bendición, ¿verdad? Estar sufriendo por causa de Cristo. Ahora, ya llegamos al capítulo 8, ¿verdad? Primero el 7 nos hablaba de la defensa y muerte de Esteban. ¿Cómo estaba el hermano Esteban, hermano? Estoy dando un resumen rápido, ¿verdad? 5 minutos. El hermano Esteban, ¿cómo estaba su corazón? Estaba lleno, hermano, del Espíritu Santo. Miren, ya no lo vamos a leer, pero si usted lo vuelve a leer, usted se va a dar cuenta de que antes de ser apedreado, él levantó su cara y vio el cielo abierto. No fue hasta que le empezaron a lanzar piedras, sino que él desde antes sabía que iba con su Señor. Amén. Entonces eso fue el resultado de una persona y una vida que está llena del Señor. Amén. Entonces allí vemos que la gente le tira la ropa de Esteban a los pies de quién, hermano, Saúl, de Saúl, ¿verdad? Y él con una sonrisota, ¿verdad? ¿En qué andaría, hermano, Saulo? En caballo, en burro, en camello. ¿En qué usted se lo imagina? Yo me lo imagino que andaba arriba de algo, ¿verdad? Fíjense que le aventaron en los pies la ropa. Ajá. ¿Usted qué piensa? ¿En qué andaría? ¿En caballo? Caballo o camello. Cualquiera de las dos. Puede ser, ¿verdad? Bueno. Es que tenemos que ver los detalles, porque las lecturas las conocemos, pero es importante, hermanos, que pongamos atención a los detallitos. Entonces, aquí vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Ya a la historia profunda de la iglesia, que es del capítulo 8 en adelante. ¿Vale? Nos vamos a encontrar cosas muy fuertes y hoy los voy a hacer que trabajen. Entonces, vamos a ver. Ajá. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
hasta ahí. Gracias. Entonces, sí, captaron la lectura. ¿Ven? Bueno, vamos a escribir las preguntas. Y están bien fáciles las preguntas. Facilísimas. No se van a tardar más que un minuto en responder. Número 1, todos van a anotar, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de Saulo al ir a ver el sumo sacerdote? ¿Ya? Explique por qué estaban... ¿Por ¿De qué? la Roma? Sí. Explique por qué la ley estaba en contra de lo que predicaban los hermanos. Bueno, sí me entienden, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esa es la 1. ¿En contra de las qué, hermano? A ver, explique por qué estaban en contra de lo que los hermanos predicaban. Ajá. O sea, porque el sacerdote y Saulo, los sacerdotes, o sea, la ley estaba en contra de lo que... Ya se los he comentado, ¿se acuerdan? Si nunca lo comentamos. 2. ¿Ya? ¿El 2? ¿Qué le sucede a Saulo casi cuando llega a Damasco? Número 3. Ajá, 3. ¿Quién se le apareció a Saulo en el camino y qué quería de él? Casi se parece la pregunta, pero no es igual, ¿eh? La ¿Quién 2 se y le la 3 apareció a Saulo en el camino? es un poquito diferente. 4. ¿Quién se le apareció a Saulo? 4. ¿Qué pasó? ¿Quién se A le ver, apareció hermano. en Saulo en el camino? ¿Y qué quería ver? ¿Y qué quería de él? Es que la estoy corrigiendo aquí en el momento. ¿Y qué quería de él? 4. Ay, ¿qué quería? Ay, no sé. A ver, ¿qué les pasó a los hombres que iban con él? ¿Se acuerdan qué pregunta les dije hace rato? ¿Qué les Que pasó? ¿Cómo creían que andaba Saulo? ¿Y qué? ¿Qué les pasó ¿Quién a se los le hombres? apareció en su... que iban con él, ¿no? A Saulo. ¿Quién se le apareció? ¿Quién se le apareció a Saulo en el camino y qué quería de él? Saulo en el camino? ¿Qué quería de él? 4. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué les pasó a los hombres que iban con él? 5. ¿Cómo tuvieron que meter a Saulo en la ciudad? Son puros detalles, ¿eh? Son puros detallitos. ¿Cómo tuvieron que meter a Saulo a la ciudad? Ajá. A la ciudad. Creo que dijo de hambre. Llevaron de hambre. Número 6. ¿Cómo se llamaba el discípulo a quien Dios le habló Ananías. y le encomendó? ¿Cómo se llama? Sí. Y le hizo una encomienda. ¿Cómo se se llamaba llamaba el el discípulo a quien Dios habló y le hizo una encomienda? Ahí está. 7. Cuando oró por Saulo,
¿Qué pasó? Ya, está bien. ¿Las 7 qué? Cuando oró por Saulo, ¿qué pasó? 8. Este encuentro, ¿qué provocó en Saulo? ¿De qué manera empezó a predicar? ¿Es una sola? Ujú. ¿De qué manera empezó a predicar? Ahí vamos, ¿qué? 8. 9. Esa secretaria está muy lenta. Es que se los iba a traer por escrito, pero ya no pude. 9. 9. ¿Qué se decía de Saulo? Y 10. ¿Qué resolvió el consejo de muchos judíos hacia Pablo? ¿Quién resolvió qué? No, ¿quién? Así que resolvió. ¿Qué resolvió el consejo de muchos judíos hacia Pablo? Ajá. Entonces, así como va, respuesta, ¿cuál fue el propósito de que Saulo fuera a ver a sumo sacerdote y explique por qué ellos estaban en contra de la iglesia? El propósito fue para meter preso a todos aquellos que eran discípulos de Jesús. Ajá. ¿Y por qué estaban en contra? Porque Versículo. de la respuesta, el versículo, Para que ustedes vean el contestando. versículo 2, El versículo 1 y 2. Ujú. ¿Por qué la predicación de Cristo estaba en contra de la ley? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si Jesucristo vino a enseñarnos y nosotros lo aprobamos y por qué las enseñanzas de Él no están de acuerdo a la ley? Bueno, no es que no estén de acuerdo, sino que en Él se cumple todo. Pero entonces, ¿por qué la gente, los principales sacerdotes y todos ellos decían que estaban, la iglesia que estaban haciendo estaba en contra de lo que ellos enseñaban? ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que toda la gente, todos los israelitas llevaban ofrendas y ellos se repartían de las ofrendas de la gente. Y ellos, o sea, Jesús puso en peligro su estabilidad económica porque ellos ponían cargas sobre la gente que Dios no puso. Si estudiamos la ley, Dios no puso esas cargas, pero la gente sí, los sacerdotes sí. Entonces Jesús vino a acabar con eso. No porque no supiera la ley, no porque no supiera la ley, sino porque él veía que la gente que estaba, como que dicen, en el poder, abusaba de él. Por eso misericordia quiero y no sacrificios. Porque el que una persona no tenía dinero para comprar un becerro, un cordero, como la ley lo explicaba,
pues nada más solo para esto yo creo que Dios sí se agradaba de la ofrenda, pero los sacerdotes no. Bueno, era en parte. Seguimos acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, la respuesta tiene que estar completa. Quedó a media. Sí. Estaban en contra porque derrumbaba todos sus estereotipos de lo que era la santidad para buscar en la ley. Ajá, bueno, vamos rápido, sin detenernos tanto, porque si no, no vamos a quedar horas, ¿verdad? En parte ellos tenían mucha razón. Ajá. Porque de acuerdo a la ley, Jesús había hecho muchas cosas que la ley contradecía. Pero recordemos que en el Señor se cumple toda la ley. Ajá. Entonces Él viene a enseñar a dar por iniciada la gracia, que es que ahora ya no vamos a ser juzgados por lo que hacemos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Que no por obras, para que nadie se gloríe. Ajá. Y la ley marcaba mucho las obras de las personas. Y si ellos llevaban ciertos holocaustos y cumplían toda la ley, ellos podían ser salvos, podían tener esa bendición, pero nadie pudo cumplirlo. Entonces viene Jesús y Él cumple toda la ley, pero da inicio a la gracia. Ahora, ¿por qué ellos estaban en contra? Porque Saulo era perseguidor tremendo de aquellos que estaban trayendo esa nueva doctrina. En primera no les convenía, como dijo la hermana, ¿verdad? Pero en segundo lugar contradecía muchas partes del Torah que ellos tenían. Ajá. ¿Pero por qué? Porque ellos no creyeron que Jesús iba a venir. Ajá. Entonces Saulo estaba hecho a la ley. Y era uno de los principales del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era una reunión de los judíos de ese tiempo, ¿verdad? Que eran los que gobernaban sobre los judíos. Entonces ellos si había que hacer un juicio, ¿verdad? En vez de la ley eran ellos, ¿verdad? Los que hacían eso. Entonces él prácticamente por su propio deseo, por su propio anhelo, andaba dando muerte a la gente que estaba haciendo así. Y creyeron, ¿verdad?, que de esa manera podían acabar con aquellos que estaban trayendo un mensaje diferente a lo que la ley decía. Y recuerden esto, hermanos, legítimamente hablando de la ley, pero la ley permitía que se matara a la gente de San Pedro. Ajá. Aquellos que estaban en contra, contradecían la ley, podían morir lapidados. Ajá, o podían tener alguna muerte, y pues imagínense, enardecidos, ¿verdad? Entonces, por eso, usted póngale una abreviación allí, porque, ¿verdad? Él creía que estaba haciendo lo correcto. Ajá. Dios siempre mueve el corazón, hermano, y nos conoce, ¿verdad? Él sabía el corazón de Saulo, ¿verdad? Conocía el corazón de él. Por eso es que lo detuvo. Precisamente aquí tenemos la explicación, ¿verdad? Vamos a la pregunta 2. Es nuestra hermana, Creo que así sí las confundo, mira. Sí, mija, adelante. Dice, ¿qué le sucedió a Saulo casi cuando llega a Damasco? Lo rodeó un resplandor de luz del cielo que lo derrumbó y oyó una voz, o sea, le habló Jesús para darle instrucciones. Versículo 3 y 4. 3 y 4. ¿Y alguna opinión sobre el resplandor? Que hay veces que cuando Dios nos habla y estamos mal y no lo sabemos, es necesario que nos pasen grandes cosas para saber que es Dios quien nos corrige. ¿En qué crees tú que estaba Saulo? Que estaba parado, sentado, en el camello, un caballo, ¿en qué andaba? No sé si era un camello o caballo, pero que estaba como un poquito distraído, y al pasarle eso, pues se derrumbó, se cayó.
Ajá. De tanta sorpresa. Porque lo que me llama la atención es que dice cayendo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se cayó? Pues tiene que haber sido de que andaba en algo, ¿verdad? Montando. Pienso yo, pero quién sabe. Por favor, hermano. ¿Es la 3? Sí. ¿Quién se le apareció a Saulo en el camino? ¿Qué quería de él? Bueno, lo principal es que lo conociera, porque él porque seguía a la gente que pensaban que estaba siguiendo otras cosas. Y primeramente eso es lo que quería que lo viera, lo conociera, que viera quién era Dios. Y allí yo siento que les dijo que lo obedeciera. Empezó allí porque les dijo, vas a ir y yo te diré. Yo siento que allí también lo humilló. ¿Por qué? Porque él llegó, ¿qué quería hacer? Matar a la vez, encerrarlo, matarlo, destruirlo. Y él le mostró no puedes hacerle nada a mis hijos. Yo soy Dios y tú vas a hacerlo. Y hay veces que así tenemos que tener un encuentro con Él para poder obedecer y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, no como nosotros queremos. ¿Qué opinión tiene, hermana, sobre la personalidad de Saulo antes y después? Bueno, en el instituto donde estábamos, veíamos eso precisamente de Saulo. Decían unos, no, es que estaba mal, y otros decían, no, estaba bien. A sus conocimientos, a sus ideas, y él como era un hombre muy agradecido, así, o sea, él quería hacer según lo que estaba bien, por eso perseguía, porque les obedecía muchos a los sacerdotes, y ellos decían, no, ellos no tienen que hablar eso, porque nos están poniendo en contra a la gente. Él según hacía las cosas bien. ¿Por qué? Porque él creía en esas cosas. Él no conocía a Dios. Pero cuando Dios llega y tiene ese encuentro, pues fue un cambio completo. ¿Por qué? Porque fue cuando el Señor lo humilló, el Señor. Ahora tú me vas a servir. Pero no quiero que destruyas, sino al contrario. Hagas que más gente. Y hay veces que el Señor hace un cambio tremendo. Hay gente que es bien mala. Y el Señor cuando llega al encuentro con ellos, cambian y transforman las vidas. Qué bonito, ¿verdad? Hermano, Miki, perdone que le diga así, ¿ha escuchado alguna vez la voz del Señor, hermano? Pues así audible no, sino un sentir, o sea, lo que me hizo sentir y lo que he visto. Me hace sentir que tal vez si el Señor quisiera hablarme, pues me hablaría directo, pero no así audible no. ¿Y cómo has sentido cuando el Dios le habla? Es tremendo, hermano. No, bueno, me he quedado impactado, me he quedado, como dicen, asombrado. Me asombra de eso. Yo les digo, bueno, tú sabes, tú escoges a quien tú quieres. Yo no soy digno, pero pues tú me has hecho cosas para mí grandes. Y de esa manera me he dado cuenta que simplemente hoy. ¿Dios habla solo para corregir, hermano? ¿O para premiar? No, yo pienso que para las dos cosas. Para las dos cosas, sí. Si está uno mal y el Señor, bueno, sabe que uno quiere hacer las cosas bien y no las está haciendo, el Señor sí le habla a uno para corregir o simplemente le da las opciones y uno dice, perdón si estoy mal, Señor, discúlpame. Y ahí es donde se da cuenta uno que el Señor habla acá.
o en el sentir, en el corazón, o lo que sentimos. Bueno, muchos dicen que el sentir está en el estómago y otros que en el corazón, otros en la mente. Y bueno, Hermano, y la última pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que es la voz de Dios? lo que pasa es que el Señor no nos da cosas malas. En su palabra lo dice que Él no nos va a dar cosas malas, sino cosas de beneficio y cosas buenas para nosotros, que entendamos que es de Dios, son cosas buenas. Así que Él no nos va a dar algo Hermana pastora, algo ¿cómo malo. podemos saber que es la voz de Dios? Porque es algo incomparable, es algo que llega al corazón. Porque podemos sentir, a mí me pasa de dos maneras diferentes. Cuando Dios me hace sentir la situación espiritual de una persona, que a veces dudo, pero cuando veo que sucede digo, no, pues sí eres. Sí, era el Señor. Sí era, De no esa era, manera. porque a veces uno piensa, soy yo, sí era el Señor. Pero hay veces que el Señor habla a nuestra vida de una manera muy personal, que con que te diga una sola palabra, es de una forma muy íntima. Ya sabes que Entonces a mí lo he escuchado 2 veces cuando es de una forma íntima, así muy personal. En una ocasión solamente dijo mi nombre, me dijo Jenny, pero yo supe que era él porque fue algo incomparable. Una voz, no sé cómo describirla, armoniosa, hermosa, una voz que yo nunca había escuchado. Y recientemente, yo creo que hace como unos 4 meses, me estaba quedando dormida y volví a escuchar esa voz que dice, tú crees que estoy durmiendo, pero estoy contigo. Y han sido una forma de hablar muy, muy íntima, que uno lo sabe distinguir cuando es de Dios. Por eso yo digo, pues llevo muchos años ya dentro del ministerio, solamente les puedo decir que he escuchado 2 veces la voz de Dios de una forma íntima, pero también la otra manera, ¿no? Que es a través de el discernimiento de espíritu. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Nos podemos extender mucho, pero no quiero, ¿verdad? Solamente son toquecitos. Vamos con mi hermana Jarita. Pregunta 4. Dice, ¿qué les pasó a los hombres que iban con él? Y en el versículo dice 7, dice, se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y pues hablando de escuchar la voz de Dios, bueno, de manera personal, igual solamente como 2 veces he oído la voz de Dios y fue confirmatorio. Una de esas pues me quedé dormida pidiendo que el Señor la base para el trabajo, que llevaba mucho tiempo sin base, y escuché una voz. Yo no puedo decir que sea el Señor, a lo mejor un ángel mensajero, no lo sé, no me atrevo a asegurar, pero yo oí que me dijeron en julio. Yo me quedé orando y todavía siento lo mismo, ¿en junio o en julio? Y en julio nos dieron la base. Ay, gloria a Dios. Esa fue una. Y otra, el Señor me dijo, búscate un Dios. Entonces, bueno, les digo, no sé si fue el Señor. A mí cuando me habla como en mi interior, como que algo dentro de mí me dice, es esto, es lo que no. Incluso a veces yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿O qué quiere decir este versículo? Y ya dormida, como que en mi interior el Señor me habla y yo, sí es cierto, Señor, es esto. Yo soy como que, estoy hablando, pero así más o menos. Entonces, yo no quiero imaginarme la forma en la que las personas que estaban alrededor de Saulo, ¿qué sintieron al ver ese resplandor? Porque yo pienso que no solamente Saulo lo vio ni escuchó, porque aquí dice que ellos también escucharon la voz y fue audible, o sea, fue una voz audible. Y cómo les habla, ellos escuchan cuando le dicen a Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que fue un asombro,
quedaron desconcertados, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué oímos esto? Porque decía, y sin ver a nadie, o sea, solamente escuchaban la voz. Y entonces yo creo que no solamente fue ahí para Pablo la conversión, sino para los que estaban alrededor de él. Y es también cuando vemos cómo una vida puede impactar, no solamente Cristo nos impacta en una vida, sino también puede impactar a los que están alrededor, viendo cómo Dios transforma, viendo cómo Dios obra, viendo cómo Dios hace milagros a través de nuestras vidas para su gloria, para la honra de Él. Yo lo he dicho siempre, para Él regresa la gloria. Y cómo la gente puede ver que está alrededor de nosotros y no solo impactar nuestra vida, sino impactar la vida de los demás. Entonces, pues eso es lo que aprendo. Una pregunta. Ya, ¿a quién le pregunta? Al hermano Beto. Al hermano Beto. A Beto. Está muy calladito. Ahí está. Yo lo que estoy detrás de él. La segunda predicación. Se me olvidó ya ven, porque me distraen. Suena difícil. Es acerca de la renovación de un Saulo, de una manera de pensar a otra. Ajá. Y de lo que Dios hace en el corazón. ¿Nos podrías aportar algo? Pues ahí como que la conversión fue como que la de Chalequito, ¿no? Te conviertes o te conviertes. Porque, vamos, desde la pregunta anterior era, ¿han escuchado la voz de Dios? Yo creo que el ser humano se está volviendo tan incrédulo que no entiende que en todo nos habla Dios. ¿No les ha pasado que ustedes leen un versículo que a lo mejor ya se sabe y que de repente lo están leyendo y de repente, pues si está esto y dice esto y comprende eso? ¿Eso no es hablar de Dios? Si estamos leyendo la Biblia y de repente nuestros oídos o nuestros ojos o nuestro entendimiento es abierto, es que está hablando Dios, ¿no? Y entonces, Saulo ahí, al oír la voz de Dios, pues no le quedó otra más que convertirse, entender, como dice el versículo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o te conviertes o te conviertes, ¿no? Entonces yo creo que ahí era algo de que Dios le hablaba a Saulo para que se convirtiera. Inclusive una pregunta anterior decía también que acerca de Saulo, que ¿cómo decía la pregunta? No me acuerdo cómo decía, pero yo creo que Jesús, al ver Saulo el resplandor, tenía que haber sido de esta manera. ¿Por qué los que iban con él no se convirtieron en apóstoles y él sí? Porque fue el único que vio ese resplandor, que era Jesús. Y otra pregunta. ¿Tú crees que él lo vio? Yo creo que sí. Uno de los requisitos para que fueran apóstoles era eso, el haber visto a Jesús. Ajá, exacto. No, venga, porque le dije que esa era la respuesta. Ajá. Porque él dijo, yo vi a Jesús. O sea, si era uno de los requisitos para que fueran nombrados apóstoles. Ajá. Y él les dice, ¿verdad? En varias cartas, vi a Jesús igual que ustedes. Gracias al Señor. Vamos con la 4. Yo quisiera acabar ya, pero todavía no. Y está muy interesante, ¿no? Vamos en la 4. En la 5. En la 5. Por favor, hermana. Ay, esto está bien interesante.
sí, ciego. Pero las características las dice el versículo 6. Y, ajá, miren, le voy a hacer otra pregunta, hermana. ¿Usted cómo se imagina que era Saulo? ¿Chiquito o alto? ¿Gordito o delgado? Yo pienso que era alto. ¿Que era alto? ¿Qué más? ¿Gordito, robusto o delgado? Todo tiene un porqué, les pregunto todo eso, para que ustedes se imaginen, como que se abra el entendimiento, ¿no? Como que no sentía. Vamos a preguntarle otra vez a la pastora. ¿Cómo era el carácter de Pablo y cómo crees tú que era él en persona? Es que una cosa es el temperamento y otra es el carácter. El temperamento es una mezcolanza de genes que ya vienen con nosotros de fábrica. Por ahí hay muchos que comparan las generaciones. Hay generaciones que se distinguen porque son caritativos, porque les gusta dar, porque les gusta beneficiar a las personas. Y esa secuencia va de generación en generación porque es ese gen que se transmite en las personas y va transmitido a través de su temperamento. El temperamento puede ser sanguíneo, que creo que es el que dicen que tenía Pablo, que los que tienen un temperamento sanguíneo son personas aguerridas, personas contestonas, personas líderes innatos, que no se quedan con una sola perspectiva, sino que analizan todo a su alrededor. Pero el carácter es lo que se puede modificar. El carácter es el que nos dan primeramente nuestros papás, instruyendo en él, y ya en una edad adulta nosotros o le añadimos cosas buenas o le añadimos cosas malas, ¿no? Entonces, Pablo era un hombre muy apasionado. Yo puedo considerar que era un hombre muy apasionado, que sin ese temperamento, sin esa pasión que tenía, porque primeramente era apasionado para defender sus convicciones, por eso perseguía a la gente, por eso los arrastraba y nadie lo podía hacer cambiar de opinión. A pesar de tener un gran conocimiento en la escritura, porque sí, él leía, tenía la Torá memorizada, mas sin en cambio él tuvo que escuchar audiblemente la voz de Jesucristo para poder como que formatear lo que había en su mente. Por eso es muchas veces es necesario que Dios nos hable así como que te diga, ay, te va, ¿no? Porque a veces nuestra mente es incrédula, bien decía nuestro hermano Beto, nuestra mente es incrédula. Entonces, Pablo, ese temperamento tan aguerrido que tenía, que les digo que ya venía de fábrica, aunque él quisiera, no lo podía quitar porque ya era su temperamento, ahora fue transformado para la edificación de la iglesia primitiva. Porque si él no hubiera sido aguerrido, si él no hubiera sido de convicciones firmes, si él no hubiera sido un hombre que le gustaba esforzarse y seguir adelante, pues en la primera de cambio se hubiera ido para atrás. En el primer encarcelamiento pues se hubiera ido achicopalando, ¿no? A la primera vez que lo apedrearon, no, pues yo con estos no me meto. Pero de Pablo podemos ver cómo en la palabra nos dice que él estuvo desnudo, que fue apedreado, que fue, etcétera, etcétera. Pasó por muchas vicisitudes, pero seguía adelante. Entonces muchas veces decimos, es que tengo un carácter feo. Tal vez Pablo también podemos decir, nosotros tenemos un carácter fuerte, pero ese temperamento
Dios lo puede utilizar y transformar para algo bueno, para algo, para su obra. Y fue lo que pasó con Pablo, que todo eso que podemos ver tal vez de su temperamento, Dios lo transformó para el beneficio y la edificación de la iglesia. Hay una escritura, hermano. A mí siempre que lo leo, porque está tremendo todos los escritos de él, se me imaginaba un hombre grandote, ¿no? Así fortachón y como Pedro, algo así parecido, ¿no? Y que decía aquí, te va a hacer esto, ¿no? Sin embargo, en algunas de las epístolas, dice que él cuando escribe se ve muy fuerte y les hablo con autoridad. Sin embargo, en persona cuando me ven muy débil, me ven muy como si estuviera yo muy débil, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Que así habla, parafraseando. Entonces, quizá él no fue tan alto, ni tan fuerte, o a lo mejor cuando lo conocieron ya era un hombre mucho mayor, ¿verdad? Por eso, a lo mejor en su juventud más joven, se ve un hombre grande, ¿no? Y poderoso. Y ya de grande, pues a lo mejor ya no, ¿verdad? Pero el poder de las palabras que iban ungidas por el Señor, aquí se quedaron escritas, hermano. Y este versículo, donde se le aparece el Señor, qué tremendo, hermano. Es algo tremendo que nosotros debemos de atesorar siempre. ¿Por qué? Porque para poder vivir como cristiano, oiga bien, usted tiene que tener el sello del Señor en su vida. Y si no se le ha aparecido el Señor, dígale, aparéceteme, Señor. Te quiero ver, ¿verdad? Porque últimamente, comentaba yo con mi hermano Miguel, ya los cristianos ya son de agua, ¿verdad? Ya no son de leche. Ya, de verdad, los cristianos ya cualquier cosa los derriba porque no están bien fundamentados. Ajá. Pero cuando el Señor se te aparece, cuando el Señor está enfrente de ti y cuando tienes una plática y Él platica contigo, hermano, encuentras lo que necesitaba tu alma. Amén. Y así, hermano, se pueda cualquiera ir al mundo que esté cerca de ti, pero tú permaneces fiel. Y cualquiera pueda tomar malas decisiones y brincarse la doctrina y hacer cosas malas, pero tú permaneces fiel porque tú eres diferente. Ajá, entonces, lean, hermano, lean la Sagrada Escritura, es tan preciosa, ¿verdad? Están leyendo y meditando la palabra del Señor. No hay otra cosa más bonita, ¿verdad? Que leer la palabra. Por lo menos usted hágase una meta de leer un libro por mes. Ajá. Si usted dice, por ejemplo, voy a leer el Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene el Génesis? A ver, no la hablan la escritura. ¿Cuántos tiene? Ah, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos capítulos? Como 7. No. ¿Quién da más? Tiene 50. Ya lo vio. Sí, tiene 50. Nos vamos a suponer que usted diga, me voy a hacer la meta de leer en el mes de agosto, que es el mes de la Biblia, leer el Génesis. Y usted se lee a lo mejor 2 capítulos diarios. ¿Cuántos 2 capítulos? Un capítulo usted lo puede leer en 7 minutos. Cuando son 30 y tantos versículos, lo lee en 7 minutos. Entonces, si usted va a leer 2 capítulos diarios, ¿cuántos minutos ocupa? 14 minutos. 14, 15 máximo. Ajá. Y no es perder el tiempo, hermano. Y cuando usted vea, ya va a tener bien adelantada la Sagrada Escritura, que es tan hermosa, ¿verdad? Y volver a recordar lo que a veces hemos leído ya hace tanto tiempo y ya se nos olvidó, hermano. Tenemos que volver a releer. Vamos a tomar el paso, hermanos. Vamos a tomar el paso que
A veces por el trabajo, por la vida, por diferentes situaciones que vivimos, ¿verdad? Como que no nos hemos olvidado del Señor, sino que ya no estamos leyendo la Biblia como se debe, ya no estamos ayunando, ya no estamos orando, hay que retomar. ¿Cómo ve? Esas riendas, volver de nuevo, y verá que Dios nos va a dar la bendición de que Dios sane a los enfermos, de que Dios se manifieste, que la gente va a empezar a llegar, porque eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que hagamos nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer y Él va a hacer lo que le corresponde. Amén. Dios los bendiga y continuamos, ¿verdad? Está muy interesante el capítulo, ¿verdad? Gracias. ¿Puedes estar? Bueno, pues llevémonos esta lección en mente y pues lo que Jesucristo le dice aquí a Pablo, dura cosa es dar costes contra el aguijón. Entonces, hay veces que nuestra naturaleza nos hace ser rebeldones, pero permitamos que el Señor haga su obra completa en nuestra vida. Como lo decía mi hermana Rocío, retomemos hábitos que hemos dejado, como el de la lectura, como el de la oración. Esta generación, esta última sociedad que está en auge, es caracterizada por vivir egocéntricamente. ¿Qué es egocéntricamente? Primero yo, después yo y al último yo. Porque queremos solamente satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia. Y no digo que esté mal porque pues van parte de nosotros, pero dejamos a un lado a Dios. Hacían un estudio de que muchas veces decimos, ay, voy a ir de nuevo a la iglesia y tengo que ir 2 veces nada más a la semana. Pongamos, por mucho que tarde un culto 3 horas. Nosotros tenemos 2 reuniones a la semana, 6 horas a la semana. 6 horas a la semana estás dedicando a Dios. ¿De cuántas horas en 7 días? ¿Cuánto es? Es una mínima parte. Es una mínima parte. Entonces, esforcémonos por seguir adelante y que el Señor no nos llame un día y nos diga, te estoy hablando y no te dejas. Seamos sensibles a la voz de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para concluir esta parte. Bendito Dios, buen Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, amado Cristo, porque tú eres grande y maravilloso en nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos. Gracias, Señor, porque podemos respirar, porque podemos vivir, podemos disfrutar del privilegio de la vida, Señor, y qué mejor hacerlo en tu presencia, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por este tiempo de enseñanza que nos permites tener, Señor, con este hombre tan maravilloso, Señor, que nos dio un ejemplo, Señor, de lo que es la perseverancia, pero también nos muestra la debilidad humana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de Pablo también podemos encontrar muchas enseñanzas y tú hablas a nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, que vamos a ser despedidos, mas no de tu presencia, te pedimos, Señor, que sea tu bendición con cada uno de nosotros, Señor, que nos guardes durante el camino, el regreso a nuestros hogares y que nos permitas estar nuevamente reunidos, Señor, el día domingo para seguir alabando y glorificando tu nombre, porque tú eres digno, Señor, eres digno de suprema alabanza, eres digno de suprema adoración, Señor. Permítenos dedicarte tiempo de calidad, Señor, no nada más un tiempo, sino tiempo de calidad a ti, Señor, que podamos disfrutar cada momento que pasamos a tu lado. Gracias, Señor. Amén.